Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros en Vida Académica. El día de hoy estamos platicando con el doctor Alfredo Granados, doctor ingeniero agrónomo, en una de las escuelas sustanciales para entender la historia de nuestra ciudad, ¿no? Claro. La Escuela Superior de Agricultura. Así es, Hermanos Escobar. Hermanos Escobar, ¿por qué la agronomía? Fíjese que fue una circunstancia muy especial. Cuando yo terminé mi preparatoria se me hizo una evaluación de las aptitudes docentes y comentaba yo por ahí en alguna ocasión que me salieron dos líneas de trabajo posibles o de carreras en las que yo podía incursionar, que era el asunto de la oceanografía o las ciencias del mar y la parte de agricultura. Y en aquella ocasión pues estaba más cerquita de la Escuela de Agricultura. Nos fuimos ahí a la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar a revisar las alternativas. Era una escuela particular en aquel entonces. Yo solicité mi ingreso por allá, se me otorgó con una beca parcial y la aceptación, y fue cuando empecé a conocer toda la parte de la agricultura, pero yo no sabía nada de agricultura. Mi desarrollo de niño fue prácticamente en la ciudad, ¿no? Se puede decir que en la ciudad porque en aquel entonces era la zona periurbana del crecimiento de Ciudad Juárez, en donde pues estábamos rodeados de campos de cultivo, de canales de riego, árboles, etcétera. Pues eso lo veíamos todos los días, pero mi familia no se dedicaba a la agricultura, mi familia era comerciante y se dedicaba al movimiento de materiales, etcétera. Entonces regreso a mi opción de la Escuela de Agricultura porque era una alternativa, era una escuela excelente, era una escuela de prestigio y de gran trayectoria. Conocí mucha gente de todo México, pero principalmente de toda Latinoamérica, había mucha gente de todo Centro y Sudamérica por allá. Y bueno, interactúas con las diferentes culturas en esa escuela, yo aprendí mucho. Y bueno, nos tocó otra vez llevar todo el proceso de las transformaciones que sufrió esa escuela, ¿no? Ajá. Y luego, doctor, ¿por qué la docencia? ¿Por qué dice un día, bueno, pues me gustaría Esa fue otra circunstancia muy interesante. Cuando yo egreso de la Escuela de Agricultura, fue un momento muy difícil para esos años, para el país. Fue cuando cayó el primer problema de la economía en el 82. De repente se desaparecieron todas las oportunidades de empleo, cuando antes estaban paquetes así de solicitudes de egresados de ciertos perfiles. Y yo me voy a la aventura un año más. Me gradúo después de todos los problemas que tuvo la escuela y me voy a la aventura un año para buscar trabajo. Me fui a la Ciudad de México, Veracruz, Nayarit, Campeche, en Yucatán. Anduve en muchos lados, pero estaba la economía muy difícil. Después de ese año de andar deambulando con amigos, con esos amigos que conocimos, que nos dieron la mano en aquel tiempo, regreso yo a Ciudad Juárez sin trabajo. Y bueno, me pongo a trabajar aquí en una empresa de hojalatería. Estábamos haciendo ductos, fíjese. Estábamos construyendo ductos y en una ocasión el señor dueño de la empresa me dice, oiga, pues usted estudió ingeniero, ¿no? Sí, pero pues no hay empleo, es una carrera que ahorita es muy difícil de conseguir un empleo. Y me dice, pero ¿por qué no busca diferentes alternativas? Y me dejó sembrar esa cosa el señor, esa inquietud, y en uno de los papeles de periódico que estaba ahí aparecía una convocatoria en la universidad. En la Ciudad Autónoma de Ciudad Juárez abre su primer maestría en hidrología subterránea. Se necesitan ingenieros agrónomos, ingenieros civiles, ingenieros X, y abajo decía ingenieros agrónomos. Y vine acá, y en aquel tiempo era rector el ingeniero Cervantes. Y el ingeniero Cervantes me otorga una beca para inscribirme en la maestría en hidrología subterránea. Y ahí tuve muchos amigos y de repente apareció la oportunidad cuando fuimos terminando la carrera. En aquellos años había ese tipo de esquema en donde se nos ofrece dar una clase como horas sueltas, y de ahí empezamos a enrolarnos en la universidad. Y pues, ¿qué le parece si vamos a ver precisamente ahora en esta sección, nosotros llamamos el sondeo, en clase con? Es un sondeo que hacemos con sus alumnos, pues para ver en esta trayectoria qué opinan sus alumnos sobre usted. Claro. Vamos en clase con Alfredo Granados.
Es muy excelente maestro, nos ha enseñado muchas técnicas de investigación, me agradan sus clases, nos influye mucho en el modo de investigar, de ver todos los detalles, todas las problemáticas y cómo atacarlas, justificarlas, ¿no? Me ha gustado en lo general mucho el curso que él nos está impartiendo. Sí, es exigente en los temas que da y aparte en la clase nos da muy buenos puntos acerca de nuestros seminarios de investigación, muy buenas opiniones como mejoras y eso es lo que pienso, sí es exigente y es muy buena persona y como profesionista pues muy entregado. En sus puntos de vista es muy claro, o sea, él tiene mucha experiencia en desarrollo de proyectos, en el trabajo de investigación y nos ha ayudado mucho, auxiliado mucho en el proceso de cómo desarrollar un proyecto. No es estricto, sino es disciplinado con lo que él hace y nos enseña eso, de que debemos ser responsables con lo que tenemos que hacer, porque ahorita pues ya estamos en una maestría, pues no debemos de tomarnos a juego las cosas, sino ser responsables con la carga de materias que estamos tomando. Muy profesional, conoces ahora sí que de pe a pa su área y pues muy profesional, muy exigente para hacernos mejorar y hacer las cosas pues bien. Bien, pues esto fue En Clase con Alfredo Granados. Doctor, pues esa es la opinión de sus alumnos. ¿Cómo es una clase con Alfredo Granados? Fíjate que hay una cuestión que yo he tenido siempre desde que estoy en la universidad, de hace casi 25 años, y yo no he podido dar la misma clase cada semestre. He tenido que estar modificando los materiales, los contenidos, la extensión, los módulos. Y es una cosa que siempre se me ha quedado. Es muy fácil armar una clase, trabajas un semestre duro y la preparas y luego te vas X años trabajando con lo mismo, pero a mí no me ha servido ese esquema. Y yo siempre estoy actualizando lo que en su momento creo que es importante para los alumnos. Y ahora en estos tiempos en que los alumnos tienen toda esa ventaja competitiva de la tecnología, pues siempre están revisando y cuestionando lo que uno está diciendo y por eso es una oportunidad, una alternativa para mantener los cursos. A mí me gusta la actividad docente o la pedagogía de una manera muy dinámica. No me gusta el clásico exposición, recepción. Entonces yo trato de interactuar con los alumnos lo más posible en cuanto a los temas que se están discutiendo. De hecho yo modifico siempre, y es un problema con los conserjes, el esquema de la docencia o la clase. Yo modifico el escenario para que podamos estarnos viendo las caras y los compañeros entre ellos. Y eso es muy importante porque permite que estés claro, activo y vigente con lo que está sucediendo, no solo con lo que el maestro dice, sino con lo que el alumno, compañero tuyo está expresando. Y entonces te mantiene en un reto. Es como son escenarios de discusión y de debate, en donde forzamos al alumno a que interactúe para que crezca en su discusión, ¿no? Y romper ese escenario de tradicional, clásico, de una pedagogía antigua con la que nos enseñaron a nosotros, que ya se sabe y está documentado que no es tan productiva. La otra parte que es muy importante es el trabajo de campo. Eso, lamentablemente, en los últimos años tuvimos que suspenderlo mucho. Mis trabajos, como mi tarea como maestro de esas materias es en el campo, es en la sierra, en la parte de los suelos, revisando la parte de lo que es allá en lo práctico. Y eso nos lastimó mucho en los últimos años porque sí había un escenario de riesgo. No pudimos en los últimos 3 años trabajar tan abiertamente como quisiéramos. Sí. Sí, eran lugares muy puntuales, muy específicos, rápido regresábamos, etc. Pero no era como antes, que hacíamos campamento, que interactuabas ya con el estudiante, que hacías un trabajo de 3 días en un plan de ejercicio, de un monitoreo, por ejemplo, de piezometría digital, por ejemplo, ¿no? Que tienes que hacer un trabajo
3 días de estar haciendo pruebas de bombeo, etc. Entonces, eso se perdió en los últimos años. Esperemos, todavía tengo mis dudas, pero esperemos que próximamente se recupere. Lo podamos retomar. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer nuestra segunda pausa, doctor. Vamos a regresar en Vida Académica con el ya tradicional cuestionario, un cuestionario rápido con el doctor Alfredo Granados Olivas. Ya volvemos aquí en Vida Académica.